Hola, buen día. El día de hoy vamos a platicar un poco de la herramienta denominada War Room o el cuarto de guerra. Estos cuartos de guerra pertenecen a las herramientas del diseño estratégico y las utilizamos generalmente para ayudar a visualizar, ¿no? a construir lo que estamos visualizando. Entonces, viene con la temática de las ficciones físicas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a proyectar desde el diseño, empezamos a proyectar significa eso, ¿no? Lanzar desde este lugar hacia el futuro lo que estamos visualizando. Entonces, estas ficciones físicas nos ayudan a generar esa ficción que estamos creando en nuestra cabeza, que no solo se quede ahí en ese imaginario, ¿no? Sino que podamos aterrizarla, podamos bajarla de alguna manera a la realidad y compartirla con las personas, ¿no? Decir, bueno, pues esto es más o menos lo que quiero hacer. Esta ficción física en específico es una ficción colectiva, ¿no? En donde no se trata únicamente de que yo muestre mi idea, sino de que mi idea pueda ser trabajada con los demás. Entonces, para empezar, quisiera mostrar algunos ejemplos de lo que es un War Room, ¿no? El War Room no es una creación del diseño estratégico, sino lo retoma de otros aspectos, ¿no? Principalmente lo vemos como los cuartos de guerra en el ejército, en donde pues bueno, van planeando cuál podría ser la situación en el espacio en donde tienen que atacar, ¿no? Entonces, desde tiempos ancestrales, pues se planeaba cómo se iban a armar los ejércitos, de qué manera iban a entrar, si la infantería iba primero, la caballeriza después, los cañones detrás. Deberían de ver cuál iba a ser toda esa formación y poder generar diferentes estrategias. Si se fijan, va muy relacionado también con la idea de los playbooks, porque no es solo llegar y plantear una situación, ¿no? Sino saber de qué manera reaccionar a la situación que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál podría ser la manera más eficiente de reaccionar a ello? Entonces, en diferentes películas hemos visto a través de la historia cómo estos cuartos de guerra, estos espacios, es un lugar de colaboración, ¿no? Generalmente son unos espacios, los percibimos muy redondos para que pueda ser esa mesa redonda desde los caballeros ingleses o desde eh, esos espacios, ¿no? En donde pudiéramos ver todos desde la misma perspectiva, todos están en un mismo nivel y poder tener diferentes opiniones, ¿no? Lo que estamos viendo en las caricaturas, en las películas que vemos comúnmente, eh, pues hay muchos de estos espacios, ¿no? En donde se están analizando las estadísticas, está viéndose cuál es la situación en específico, qué está diciendo este agente en este país, qué se está opinando, y con eso podemos tener toda la información para intentar tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces estos cuartos de guerra son normalmente esos espacios donde podemos tener una visión muy amplia y que nos ayude a tomar la mejor decisión para esa situación. Desde el diseño estratégico lo queremos plantear como una herramienta que nosotros diseñamos, ¿no? Se diseñan todas estas herramientas. Entonces, ¿cómo podríamos generar ese espacio que muestre todos los actores involucrados, que muestre todo el ecosistema, desde su naturaleza hasta su sistema tecnológico, cómo está configurado, para nosotros saber cómo vamos a actuar en ese espacio? Entonces, en esta perspectiva del diseño estratégico, los war rooms se vuelven estos aceleradores de las mejoras, ¿no? De todas las oportunidades que podríamos llegar a atacar en este espacio durante el Journey Map o el Blueprint. Estuvimos tratando de descubrir dónde estaban las oportunidades más importantes de toda esa experiencia, ¿no? Cuáles eran esas emociones positivas y esas emociones negativas que tienen los usuarios, y con eso ir definiendo por aquí y por allá están las oportunidades. Ahora, todo ese espacio que vimos por escenas en el Journey Map o que analizamos en sus diferentes etapas y en sus diferentes fases, ¿no? Lo que se muestra a las personas y lo que pasa detrás en el blueprint, pues ahora lo queremos ver de una manera física, ¿no? Que no nada más sea un planito, esta diagrama de flujo, sino que pudiéramos jugar con ello, ¿no? Como cuando jugábamos con nuestros Playmobil o con nuestros Lego. Entonces, son espacios físicos, necesitamos que se bajen a la realidad, en donde podamos ver pues, cuáles son los liderazgos que se necesitan, cuál es el espacio en donde se van a organizar las personas y cómo todo eso va fluyendo a través de
de este entorno, ¿no? De los entornos que estamos analizando. Entonces tiene que ver mucho con la coordinación de estos entornos y cómo nos ponemos de acuerdo en todo un equipo. Estos espacios, al ser un punto central, esta mesa redonda, tratan de centralizar toda la creatividad, la exploración y la manera de descubrir estas estrategias, cómo se van a ir dando. Entonces, nos ayuda a bajar toda esa innovación, esas tácticas de innovación que estuvimos analizando la semana pasada, nos ayuda a decir en qué momento podemos utilizar ciertas tácticas y ir viendo cómo se configuran en el espacio en el que estamos actuando, ¿no? Ya sea en el campo de guerra o en el restaurante que queremos mejorar el servicio o en la experiencia educativa o no sé, cualquier proyecto en donde estemos viéndolo desde esta perspectiva holística. Intentamos integrar tecnología, ¿no? Lo mejor que podamos tener de tecnología, desde la producción de los espacios, la manera de replicar el espacio, la manera de hacerlo dinámico, tal vez hacer algunas proyecciones que lo puedan hacer dinámico, con la parte social, ¿no? Que no sea solo, pues yo aquí ya me armé mi juguetito del cuarto de guerra y con eso ya lo puedo ver, sino es una manera en cómo podemos dialogar lo que traemos adentro, ¿no? De la cabeza y que no abusemos de la imaginación de los demás, ¿no? Si yo les empiezo a contar así como, pues por aquí va a haber un árbol y aquí va a estar, y nada más empiezo a manotear así en el aire, estoy abusando de su imaginación, ¿no? Y ustedes más o menos se lo imaginan, pero no va a ser tal cual como yo lo estoy queriendo decir, ¿no? Entonces, un War Room nos ayuda más o menos visualizarlo, a todos estar de acuerdo que aquí va a estar esta persona, aquí va a estar este punto de entrada, aquí va a estar este servicio, esta computadora, y entonces con eso nos podemos empezar a poner de acuerdo, ¿no? Es como prototipar toda esa escena. Entonces, uniendo tecnología y la parte social, buscamos la manera en cómo centramos los problemas y desarrollamos nuestros proyectos, ¿no? Vemos, es una manera de cómo acelerar ese desarrollo de los proyectos. Recuerden, el prototipado siempre es un detonador, un acelerador extremo de los proyectos. Cuando tú prototipas, desde prototipar tu objeto, ¿no? Una silla que estabas diseñando, si la prototipas, son pasos agigantados en tu proceso de diseño, ¿no? Porque puedes ver dónde están todos los errores, puedes más o menos probar cómo es la manufactura, podrías sentarte y decir, bueno, si está cómoda o no está cómoda, está cumpliendo su función primordial o no está cumpliéndola. Entonces nos ayuda a tener esos pasos agigantados y a hacer la versión siguiente, ¿no? Por eso las versiones beta son tan importantes, para que se prueben por algunos cuantos y después podamos hacer ya la versión definitiva, ¿no? La versión buena. Entonces, lo mismo en estos espacios, si estamos prototipando la experiencia, pues no hay otras maneras de prototiparlo más que intentando hacerlo, ¿no? Llevarlo a cabo. Entonces lo llevamos a cabo en estos espacios, que son espacios controlados en donde podemos visualizar, y hay otras metodologías que podremos utilizar, ¿no? Como es actuarlo, ¿no? También el que nosotros nos pongamos en cierto papel y armemos una escena y como teatro, ¿no? Estamos actuando la experiencia. O visualizarlo también, ¿no? Un poco como lo hacíamos en las escenas del Journey Map, pero tal vez un poco más a detalle. En fin, todo eso nos va ayudando a traerlo a la realidad y acelerar el desarrollo de nuestros proyectos. Para completar la misión de los War Rooms, necesitamos hacerlos como estos laboratorios vivos, ¿no? Laboratorios en donde experimentamos no solo la tecnología, sino las redes sociales, las emociones, las rutas que va siguiendo las personas, las diferentes decisiones, todo lo complejo que puede llegar a ser ello, ¿no? Entonces, el, el design thinking nos pide que no solo pensemos en que hay una sola ruta, sino que puede haber muchas rutas y que estas rutas suceden a lo largo de un espacio de tiempo. Entonces, pensar en el diseño como eso, una solución que puede venir en diferentes momentos, nos ayuda a hacerla mucho más compleja, ¿no? A generar soluciones complejas. La idea del War Room es también pues, tener el espacio lo más cercano a la realidad, poder hacer este mapa tridimensional de la realidad y prototipar en ese mapa tridimensional de la realidad, ¿no? A lo mejor no es un batallón de guerra, a lo mejor nada más es la maqueta de cómo está distribuido el restaurante, la tienda, el espacio en el que estamos mejorando nuestro servicio y podemos ver cuál sería la mejor manera de distribuirlo, cómo fluye la gente o cómo actúan diferentes personas en ello, ¿no? Cómo llegan los proveedores,
por qué puerta entraría el personal, cómo checan tarjeta. O sea, vemos toda esa situación, ¿no? Y analizamos desde esta perspectiva más amplia. Entonces, esta herramienta nos ayuda también a involucrarnos en áreas que no son comúnmente pensadas para los diseñadores, ¿no? Involucrarnos en negocios, en el gobierno, en diferentes sectores, ¿no? Que puedan ayudar también a cómo se distribuyen las soluciones dentro de los espacios y cómo involucramos a las personas en ello. Entonces, bueno, son aceleradores de las mejoras que queremos proponer en los espacios. Nos ayudan también a diagnosticar cuáles son los principales problemas y dónde están sucediendo esos principales problemas. Nos ayuda a establecer cuáles son las prioridades, ¿no? Qué es necesario, qué es urgente, qué es definitivo, ¿no? Y poder decir, bueno, cuáles son las primeras cosas que tendríamos que estar haciendo. Cuando tenemos una junta con las personas, pues a veces es nada más estar hablando y a veces las personas se duermen. No sé, el War Room nos ayuda a tener juntas mucho más eficientes, en donde todos al estar jugando ahí con su Lego, con sus Playmobil, pues pueden ayudar a aportar y pueden ver de qué manera involucrarse, ¿no? Nos ayuda a hacer esas juntas de tomadores de decisiones mucho más amenas, ¿no? Y mucho más efectivas también. La metodología de los War Rooms también nos ayuda a resolver los límites que tendrían los acercamientos más tradicionales, ¿no? La idea de, bueno, pues vamos a hacer una minuta de la junta, ¿no? Y vamos a analizar punto por punto y nada más voy mostrando aquí en el pizarrón lo que va sucediendo. Pues son maneras muy tradicionales. Esto nos ayuda a romper un poco ese esquema tradicional y cuando tú dices en una empresa, en una alcaldía, en una organización, vamos a hacer nuestro propio War Room en donde podamos ver todo el panorama y podamos todos participar en las soluciones, bueno, pues se vuelve mucho más interesante, ¿no? Imagínense que las mañaneras del presidente pues tuvieran ahí el War Room y entonces todos los periodistas también pueden ver y podrían también sugerir soluciones, sería mucho más participativo, se involucraría más agentes que pudieran detonar ideas y proponer nuevas soluciones a la situación, ¿no? Esas tácticas. Eh, bueno, nos ayuda también a hacerlo entonces a través de esas diferentes jerarquías, ¿no? Cuando tú pones esta mesa redonda con el espacio en el que quieres atacar y pones a todos los agentes en un mismo nivel, ¿no? En Holanda le llaman el folder model, ¿no? Todos están en un mismo nivel y nadie está por encima del otro, ¿no? No hay esas jerarquías. Entonces, si aquí está el presidente, aquí están los reporteros, aquí está el especialista y todos pueden ver el mismo panorama, todos tienen el derecho de opinar, ¿no? Y todos tienen el derecho de decir, bueno, pues por aquí, por allá puede estar mejor. Cuando lo hemos visto en series, en películas, no sé, se me ocurre Game of Thrones, ¿no? Tenían ahí más o menos el espacio en donde iban a atacar y entonces se reúnen todos y van viendo, bueno, pues qué vas a hacer tú, tu ejército, tú eres el lord del reino de este lugar, entonces tú decides también cómo va a estar y todos estaban en un mismo nivel, ¿no? O sea, sí hay liderazgos, ¿no? Pero se mantienen también ese derecho de opinión. Entonces visualizamos este espacio y podemos generar una junta dinámica, una forma de colaboración radical en donde todo el mundo pueda participar. Cuando se ha propuesto en diferentes espacios, ¿no? Pongamos un ejemplo en la alcaldía Azcapotzalco, ¿no? Se podría mostrar esta maqueta del espacio, ¿no? Aquí visualizando un poco todo el contorno de la alcaldía Azcapotzalco, en donde mapeáramos en un inicio dónde están todos los actores, cuáles son las conexiones que tienen esos actores, ¿no? Si aquí está la Pepsi, y aquí está la Bimbo, y aquí está el centro de distribución, y por aquí están los que generan empaques, pues a lo mejor se conectan a través de estas vías, y con eso vamos viendo de qué manera eficientar los tramos para que cuando pasen camiones muy grandes, pues no tengan que pasar por las avenidas chiquitas, sino que eficientemos el paso. Y con todo eso vamos haciendo el mapeo de la rutina, ¿no? De todo lo que va sucediendo en cada uno de estos agentes y vamos detectando dónde están las oportunidades, ¿no? Entonces, en el momento de identificar esas oportunidades es donde podemos tomar acciones, ¿no? Y decir, bueno, aquí necesitamos construir una calle más amplia, en este espacio necesitamos prohibir el paso de los camiones, por este lado podríamos hacer un nuevo parque industrial en donde estuvieran todos los agentes que van involucrados en el proceso
de la distribución de refrescos en la Ciudad de México, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces podríamos rearmar y reconfigurar estos espacios para poder realizar las especulaciones de cómo el diseño podría generar cambio, cómo podríamos detonar nuevas soluciones creativas en este espacio y transformarlo en el espacio que nos gustaría que fuera, ¿no? Transformar ese espacio, transformar el modelo de negocios, transformar la sustentabilidad en el espacio y hasta transformarnos como sociedad, ¿no? Cómo podemos generar mayor bienestar en este espacio colaborando todos en conjunto. Estos espacios, estos war rooms, pues no son cosas que yo nada más me saco de la manga, ¿no? y se las propongo, sino sí son espacios que se están utilizando comúnmente, ¿no? En el sexenio pasado teníamos este espacio que era el espacio CDMX, en donde se tenía la maqueta de la Ciudad de México, ¿no? Entonces pueden ver ahí el contorno de la Ciudad de México y se proyectaba, ¿no? Por encima. Entonces varios proyectores de muchos lúmenes tenían una proyección real de la Ciudad de México. Y tú a través de esa maqueta, pues no solo veías cómo está la Ciudad de México ahora, había varios shows que podías entrar, por ejemplo, también lo tenían como un espacio de museo. Entonces podías entrar, por ejemplo, a cómo ha sido el sistema de aguas en la Ciudad de México. Desde el tiempo de los aztecas, ¿no? Cómo tenían los canales, cómo estaban los lagos, cómo se veía ahí el lago de Texcoco en medio de todo, y cómo era la distribución de las chinampas, cómo fue evolucionando cada 100 años y entonces cómo llegamos al sistema que tenemos hoy en día, ¿no? Cómo se fueron entubando los diferentes ríos y se fue maniobrando de diferente forma. Y con eso podemos proyectar hacia el futuro, ¿no? Decir, pues esta es la manera como sucedía en el pasado, estas fueron unas cosas en que se fueron replicando. Si siguen las inundaciones como siguen hoy en día en la Ciudad de México, como se han dado las lluvias, pues ¿cuál es el futuro más probable? ¿No? Que haya inundaciones en estos lados, que estos lugares puedan ser más susceptibles a temblores, que estas zonas pues generen aguas negras. Entonces podemos tener también una planeación a futuro, ¿no? Generar una mejor perspectiva en ese aspecto, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo se pueden dar. El ejemplo de abajo también fue una propuesta de un artista en una serie eh, de colaboraciones en Islandia, en donde trataban de ver cuál podría ser la forma en cómo Estados Unidos retirara sus tropas de Afganistán, ¿no? Y entonces entre todos llegaban a acuerdos, decían pues cuáles podrían ser las mejores soluciones, cuáles eran las prioridades que deberían de mantener y bueno, pues con eso construir un escenario que especulara cómo mejorar la situación en ese espacio. En el espacio CDMX pues, lo hemos utilizado en algunas ocasiones en el taller interuniversitario para proyectar las soluciones que ustedes como alumnos están proponiendo en la Ciudad de México. Aquí en esta imagen podemos ver una proyección muy sencilla en donde decían de dónde vienen los alumnos, ¿no? De qué partes de la ciudad están viniendo y cómo se centran en un lugar para tomar su educación. Entonces, desde esa diferente perspectiva, cómo llegaban. Podríamos ver todos los tramos, todo lo que seguían. Entonces, se vuelve una herramienta muy interesante, ¿no? Que puede traer diferentes perspectivas, que nos ayuda a establecer las prioridades, que nos ayuda a tener colaboración radical y que puede ayudar en la mejora de la situación del espacio. Les voy a dejar entonces algunas ligas, ¿no? Son ejemplos de algunos workrooms interesantes y la última sobre todo es una forma en cómo recomienda Google hacer tu propio workroom, ¿no? No solo teniendo esta maqueta enorme al centro, sino a lo mejor teniendo diferentes lugares en donde puedas colaborar radicalmente con todos los integrantes de tu organización. Entonces, esta es una herramienta que trae todo lo que hemos visto en las últimas 3 semanas, ¿no? Desde el Journey Map, desde el Blueprint, desde las tácticas de innovación, y las intenta concentrar y bajar a esta maqueta, ¿no? A este prototipo de la experiencia. Vamos a hacer un ejercicio, se los explico en el Classroom, y bueno, pues la idea será hacer nuestro propio Warroom. Cualquier duda, por favor, estoy a sus órdenes y me pueden dejar comentarios. Gracias.